Amado Jesús, te damos gracias por los momentos que nos das de estar en tu presencia, Señor. Qué hermoso, Señor, qué hermoso es que tú nos bendigas de esa manera, con tu dulce presencia, Jesús. Síguenos bendiciendo en lo que resta de este estudio, de esta reunión, a grandes y a pequeños, bendícenos a todos. Y los que han de escuchar, Señor, este estudio a través de otro medio, igual bendícelos. En el nombre de Cristo te pedimos por todos. Amén, Jesús. Amén. Muy bien, el Evangelio de Dios, cuarta parte, le hemos puesto como subtítulo las demandas del Evangelio. Las demandas del Evangelio. Quiero decirle que el Evangelio tiene demandas y hoy vamos a tratar algunas importantes. El libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34 y 35 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Dice el versículo 34, por primera vez, o bueno, de lo que yo recuerdo en el estudio de las Sagradas Escrituras, me llama la atención el llamado que hace el Señor Jesucristo a la par. Esto es, hace un llamado a la gente que no era cristiana, pero a la misma vez, este es el mismo llamado para todos aquellos que son sus discípulos. Entonces Jesús está haciendo un llamado a la gente que no es cristiana a que sea su discípulo, y a los discípulos a que vengan a él, a que vengan a Jesús en pos de él, a que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz y le sigan. Entonces dice la Escritura: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y llama la atención, amados hermanos y amigos, la palabra si alguno. Si alguno. Entiéndase de la siguiente manera, que no son muchos los que vendrán a Jesús. No son muchos, algunos, los que vendrán al Señor Jesucristo, sino van a ser pocos. Son pocos las personas que van a atender a este llamado. Son pocos las personas que iban a atender al negarse a sí mismo, a tomar la cruz y a seguir al Señor Jesucristo. Pudiéramos entender que no son muchos los que quieren dejar su mala manera de vivir. No son muchos los que quieren dejar sus pecados. La gran mayoría de las personas, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, quieren seguir en su mala manera de vivir. Quieren seguir practicando el pecado. Quieren seguir ofendiendo al Dios de los cielos. No son muchos los que quieren dejar de amar al mundo. No son muchos los que quieren dejar la mundanalidad, la música mundana, todo lo que este mundo te ofrece, las fiestas, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, la fama, el materialismo. No son muchos, amada persona. Son pocos los que van a atender al llamado del Señor Jesucristo. No son muchos los que quieren vivir en santidad. No son muchos los que quieren vivir guardando los mandamientos de Dios. Pero yo espero que en este lugar sean muchos los que atiendan al llamado de Jesús, y sean pocos los que quieran vivir impíamente. Yo quisiera que todos siguieran a Jesús, amaran a Jesús. Y si yo anhelo eso, y si yo quiero eso, imagínate el Dios de los cielos. Si Él es un Dios santo, amoroso, justo, bondadoso, y que no quiere la muerte del que muere, con mayor razón Él anhela que cada uno de ustedes sean de esos pocos que han de renunciar a su mala manera de vivir, y que han de negarse a sí mismos, y que han de tomar su cruz cada día
y que van a seguir a Jesús, pero está en cada uno de ustedes. Pero la realidad es que no son muchos. Por eso dice la Escritura, si alguno se ha dado a entender Jesús que son pocos los que van a tomar esta decisión, los que van a atender a las demandas del Evangelio. Pero hoy Jesús nos dice, Él nos dice y Él te dice que vengas a Él, que debes de negarte a ti mismo, a ti misma, que debes de tomar la cruz y que debes de seguirlo. Estas palabras son para tu vida, para cada uno de los presentes. Entonces este pasaje nos deja ver 3 demandas que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuál es la primera demanda del Evangelio? El negarse a sí mismo. Esa es la primera demanda que vamos a estudiar. ¿Qué significa? Es una palabra griega que tiene que ver con aparneomai, que quiere decir negar completamente a tu yo. Negar completamente a tu yo. Desconocer, rechazar y abstenerse. Eso es lo que significa negarse a sí mismo. Pudiéramos definirlo de la siguiente manera. Negarse a sí mismo tiene que ver con abstenerse completamente de aquello que te es lícito por causa del Señor Jesucristo. Si alguien quiere seguir al Señor Jesucristo, tiene que abstenerse de todo aquello que le es lícito. ¿Y todo por quién? Por el Señor Jesucristo. Te es lícito comer, pues en ocasiones vas a tener que abstenerte de no comer, de no tomar alimentos, por orar y ayunar por la gente que se está perdiendo, o por X circunstancias o situaciones, o para que el reino de Dios se establezca cada vez más. Hay que abstenerse, amada persona. Dice Cristo que para seguirlo es necesario morir a ese yo. Es necesario morir a tus deseos carnales y hacer la voluntad de Dios. Es abstenerte completamente entonces de todo aquello que te es lícito por causa del Señor Jesucristo. Te es lícito en un momento dado ir a vacacionar a un lugar. Sí te es lícito, pero en ocasiones no va a ser posible. Porque va a haber alguien, algún familiar o alguien que está enfermo o alguien que murió, y en lugar de irte a pasear, pues tienes que ir a consolar a tu familiar, a tu hermano, a tu papá o a tu mamá. Yo pregunto, ¿quién se va a ir a vacacionar cuando muere un padre? Cuando muere una madre. ¿Verdad que no es tiempo de vacacionar? Entonces va a haber así situaciones que no son lícitas, pero a veces nos vamos a tener que negar. Te vas a tener que negar por causa del Señor Jesucristo, porque Jesús te lo ordena. Negarse a sí mismo tiene que ver con abstenerse muchas de las veces de la privacidad de tu casa, de dar alojamiento a personas que necesiten un techo, sea algún familiar, sea algún forastero. Y a veces tienes que negarte de tu privacidad, negarte a tu privacidad quizá por una semana, por 2 semanas, por un mes o hasta inclusive por algunos meses más. Y mucha gente no quiere negarse de esa manera, no quiere negarse a su privacidad, no quiere tener personas una semana en su casa. Y a veces Dios va a pedir eso. Te tienes que abstener, te tienes que negar de esa privacidad por darle techo a un forastero, por abrirle la casa quizá a lo mejor a una persona que tenga alguna necesidad. Claro está que no vas a meter a cualquier tipo de persona. Tienes que ver a quién vas a apoyar, a quién vas a ayudar, a quién le vas a hacer misericordia, a quién vas a hospedar. Porque la Biblia dice que un cristiano debe de ser hospedador. La Biblia dice que hubo gente hospedadora que hasta hospedaron ángeles sin darse cuenta que eran ángeles. Pero ¿quién quiere dar alojamiento, hospedaje, negar su privacidad para darle un techo a una persona? ¿Sabes tú que tiene necesidad tal hermano, tal hermana, personas que son de confianza, y no le ofreces tu techo porque no quieres negar tu privacidad? Amados,
Imagínate que hubiera una persecución contra alguien y que tengas que esconder a varios cristianos. ¿Cómo le vas a hacer? A través de la historia. Ha habido gente en la Segunda Guerra Mundial. Hubo gente que hospedaron a los judíos a consta de que los podían tomar presos y mandarlos a un campo de concentración para exterminarlos. Pero no les importó. Dieron hospedaje a la gente que estaban acribillando, matando, suicidando, que los estaban asesinando. Pero ellos dieron hospedaje, negaron su privacidad. Y no creas que había gente, todas a los que estaban hospedando eran super cristianos. No, tenían su carácter, tenían su forma de ser. Y ellos tenían que soportar esa mala manera de ser de la gente. Pero ellos sabían por qué lo hacían. Por amor, por amor. Amados, hay quienes no quieren negarse a eso. Yo no sé si tú que dices amar a Cristo, yo no sé si tú te estés absteniendo de todo ello, pero eso es a lo que se refiere Cristo. Si alguno quiere ir a Él, debe de negarse a sí mismo. Y negarse se refiere a esto que te estoy explicando. Que alguien coma en tu mesa, ajeno de tu familia, y que tenga una manera de comer especial. Quizá coma de una manera diferente a ustedes. Amados, y todo por estarlo evangelizando. ¿Para qué me traes a esta persona? A veces dice la esposa. ¿Para qué invitas a este familiar tuyo? A veces dice el esposo. O a este amigo tuyo o amiga tuya. ¿Para qué me traes a la gente, aquí a la casa gente? Amados, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tienes que negarte a ti misma, a ti mismo. Es estar dispuesto a sufrir por causa de la justicia. Entiéndase de la siguiente manera: negarse a sí misma, a sí mismo, es estar dispuesto a sufrir por causa de la justicia, por causa de la verdad. Ejemplo, hay en ocasiones que los patrones dicen: dile a esta persona que no estoy. Y la persona, el trabajador, pues si es cristiano, se pone entre la espada y la pared. ¿Tiene que obedecer a Dios o tiene que obedecer a su patrón? Solamente uno tiene que obedecer. Y sabes, un buen cristiano no va a mentir. Va a obedecer primeramente a Dios. Y le va a decir a su patrón: yo no puedo mentir. ¿Cómo cree que yo voy a mentir? Discúlpeme, yo no puedo obedecer en eso. Le puedo obedecer en muchas otras cosas más, pero menos en eso. Yo no voy a mentir. Pues si usted no me obedece, la voy a correr. Y bueno, uno tiene que negarse en ese mismo, uno tiene que pararse por la verdad en ese sentido. Y a veces te van a correr, y a veces corren a las personas de los trabajos. Te estás negando a un trabajo, nada más por obedecer a Cristo. Eso es negarse a sí mismo, negarse a sí misma. Pero claro está que un cristiano inteligente, que una persona que ya conoce cómo es su patrón, va a ver: mire, usted me dice eso, pues yo voy a ver cómo lo voy a hacer. Yo no se preocupe, déjemelo hacerlo a mi manera. Y ya tú lo puedes saber que ahorita no lo puedo atender, punto y se acabó. Hay que buscar estrategias, hay que buscar maneras, pero nunca ir en contra de la voluntad de Dios. Es el negarse a sí mismo, tiene que ver con estos ejemplos prácticos que te estoy compartiendo. Es estar dispuesto inclusive a dejar de abstenerse de tus seres queridos. Y de abstenerse, ¿qué crees? Hasta de tu casa y hasta de tu tierra. Abstenerte de todo ello. Vamos a ver un ejemplo. Marcos 10, 29 y 30. Esto es negarse a sí mismo. Dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa por causa de Cristo, por causa del Evangelio, que haya dejado casa, que haya dejado hermanos. Y a veces los hermanos se van a voltear en contra de ti por ser cristiana, por ser cristiano. Tus hermanos con los cuales creciste desde tu infancia, desde chiquitos, y de repente ellos cambian contra ti diciéndote: ya no eres tú mi hermano porque has dejado nuestra religión. Y son tus hermanos con los cuales tú conviviste, son de sangre, son tus familiares. Y te vas a tener que abstener de ellos con tal de agarrar a Cristo, tener a Cristo, no perder al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tus hermanos te están invitando a que dejes de amar a Jesús,
Porque tus hermanos te van a invitar a que tú ofendas a Jesús. Entonces tú vas a renunciar a tus hermanos para no renunciar al Señor Jesucristo. Entonces te vas a abstener ¿de quién? De tus hermanos. Pero no porque tú quieras, sino porque tus hermanos son los que están poniendo esa barrera. Y tú lo único que estás haciendo y vas a hacer es pararte por la verdad, pararte por Cristo, amar a Cristo, poner en primer lugar al Señor Jesucristo antes que tus hermanos, a que esto te lleve a abstenerte de ellos, a ya no estar junto con ellos. Sí, los vas a extrañar, sí, todo lo que tú quieras, pero tú no puedes renunciar a tu fe o al Señor Jesucristo por quedar bien con tus hermanos. Y viene el siguiente ejemplo, dice Jesús: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, ya lo explicamos, o padre o madre. A veces los padres se van a poner renuentes con el hijo o con la hija porque ellos han decidido amar a Cristo. Ya no vayas a ese lugar. ¿Por qué no vas a ir a este lugar a buscar de Jesús? Si tú vas, te voy a pegar. Y en ocasiones los padres golpean a los hijos, corrigen a los hijos, les cierran la casa, los castigan injustamente, porque ellos no quieren que busquen a Jesús. Pero tú como hija, como hijo, no vas a obedecer en eso a tus padres, tú vas a buscar a Jesús. Hay a veces que la situación empeora, hay padres que se ponen tan renuentes, tan tremendos, que le dicen a sus hijos: ya no quiero que me hables, o tu religión o yo, o tu Cristo o yo. Y recuerda, solamente hay un padre y solamente hay una madre. Y te empiezan a manipular y pueden derramar lágrimas con tal de que tú desistas de amar a Jesús, que ya no ames a Cristo. Y muchas de las veces, ¿qué crees? Tienes que abstenerte de tus padres. ¿Por qué? No porque tú quieras, sino porque ellos son un impedimento para que tú ames a Jesús. ¿Te das cuenta? Eso es a lo que se refiere Jesús de negarse a sí mismo, es de abstenerse de todo esto que te estoy comentando. Y yo espero que esto no solamente sea un conocimiento para varios de ustedes. Yo quiero decirles que ustedes están conscientes de lo que hacen una política, un partido político. Cuando la gente es partidista a un partido político, ¿qué es lo que pasa? ¿A poco no hay divisiones? ¿A poco no se enfrentan los familiares, los hijos con los padres y el esposo con la esposa, y hay divorcios por situaciones políticas? Y están dispuestos a hacer eso, a pelear por nada, por un partido político, por defender a una persona de carne y hueso, impío, impía, que no tiene temor de Dios. ¿Por qué no pararnos por Cristo? ¿Por qué no obedecer a Cristo? ¿Por qué no amarlo en las buenas y en las malas, bajo cualquier circunstancia? Amados, a veces hay que abstenerse de papá y de mamá, de negarnos a ellos, a su presencia, a su amor, a su cariño. ¿Por qué? Porque ellos son un impedimento para amar a Cristo, cuando se ponen en un plan no conforme a la voluntad de Dios. O hijos, dice aquí la Escritura, a veces los hijos también se ponen groseros con los padres. Y ahí empiezan los hijos a manipular a papá y a mamá. ¿Para qué? Porque hay hijos que dicen: es que desde que mi padre cambió, ya no me lleva al cine. Es que desde que mi madre cambió, ya no me lleva a las fiestas. Desde que mis papás cambiaron en esa religión, ya no hacen mis caprichos. Ya me corrigen, ya me disciplinan, ya no me aman como debe de ser. ¿Por qué? Porque ya no te están consintiendo. Antes te consentían, eran unos padres consentidores, bonachones. Tenías a dos Santa Claus que te daban todo lo que tú querías, como si tú fueras el príncipe, la reina. Pero ahora, papá y mamá ya no hacen eso. Papá y mamá sirven a Cristo. Y a veces los hijos se van a poner groseros, inclusive pueden hasta alejarse de ti. Pues yo me voy y ya no te voy a visitar. Y hay hijos que ya no visitan a su papá y su mamá, porque papá y mamá le predican a la nuera o le predican a los nietos, y dice el hijo: no quiero que les enseñes eso. Tú no vas a obedecer a tu hijo, tú no vas a obedecer a tu hija, tú vas a amar a Cristo.
y vas a amar a tus nietos y le vas a hablar del Señor Jesucristo a tus seres queridos, quieran o no quieran escuchar, ¿cierto o no? Porque tú vas a obedecer a Cristo. ¿Y eso qué va a pasar con el hijo? Se va a abstener, ya no va a visitarte como debe de ser. Pero ¿quién se está alejando de quién? Es él. Pero tú te vas a abstener, te vas a negar de ya no tenerlos, de ya no estar juntos. Amados, eso es negarse a sí mismo, estar dispuestos a negar el cariño, el amor, bajo estas circunstancias que estoy diciendo, de tu padre o de tu madre. Y creo que hasta me brinqué la mujer, me fui a los hijos, pero aquí también dice la mujer y se refiere aquí al esposo y la esposa. Y hay esposos que se van a poner groseros y yo ya les he dado ejemplos de cómo ha habido esposos que le han dicho a su esposa, o tu Cristo o yo, o tu religión o yo. Y ha habido gente cobardemente que ha preferido al esposo y dejan de amar a Cristo. Qué triste y qué lamentable. Amados, Jesús fue muy claro. El que quiera venir en pos de mí debe de negarse a sí mismo. Debe de abstenerse, si así lo requiera el caso, de la casa, de los hermanos, de las hermanas, padre, madre, esposa, esposo, hijos o tierras. Dios te hace un llamado. Veme a servir o vente a servir a tal ciudad. Cambia de tu ciudad. Pero ¿cómo voy a dejar mi maíz? ¿Cómo voy a dejar mi frijol? ¿Cómo voy a dejar mis pollos? ¿Cómo voy a dejar mis vacas? ¿Cómo voy a dejar mi campo, mis macetas, mis pavos? ¿Cómo voy a dejar mi casa que la acabo de construir, mi terrenito, caray? ¿A poco no la voy a estrenar? No están dispuestos a dejar casa. Como dice Cristo, tierra. Tienes que negarte. Ahí va a estar tu tierra. Imagínate que Cristo te dijera, vente a servir a otro país. Mejor digamos estado, que no salgas de tu país para empezar. Porque ya diciéndote otro país, ¿y yo qué voy a hacer en otro país? Te vas a asustar, vas a volverte atrás inmediatamente. Mejor tu tierra. Es más, para empezar, si tú quieres, hasta tu estado, cambiar en tu estado a otra residencia, si Dios te lo pidiera. ¿Estás dispuesta, mujer? Hombre, ¿estás dispuesto? ¿Es cierto que quieres seguir a Cristo? Y si Cristo te dijera, renuncia a tu casa y a tu tierra, no que te olvides de ellos, sino que cámbiate de lugar para que me ames, para que me sirvas. Yo quiero que me sirvas en una casa hogar. Yo quiero que me sirvas en este otro lugar. Yo quiero que me sirvas acá o allá. ¿Estarías dispuesto a abstenerte de lo que te es lícito? Hermanos y amigos, eso es cristianismo. Es abstenerse de todo ello. Es negarse a sí mismo. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres amar a Jesús de esta manera? Por causa de mí y del Evangelio. Porque hay quienes dejan todo esto, quiero decirte. ¿O no? ¿No creen ustedes que hay gente que deja todo esto y de a gratis? ¿Por nada? ¿A quién me refiero? A los atletas, a los deportistas. ¿No dejan su tierra? ¿No dejan su casa? ¿No dejan a sus amistades, a sus padres? ¿Y se van lejos a otro país? Hay quienes hasta se van a China a jugar fútbol o básquetbol o lo que tú quieras. Ellos sí que dejen todo. No, amados, ¿por qué no hacerlo nosotros? Por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo. ¿O qué no vale la pena nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad que Él se merece eso y mucho más? Entonces, amados, neguémonos a nosotros mismos de esto que te estoy diciendo. Abstengámonos de todo aquello que nos pueda apartar de Cristo, alejar de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que esto no sea un mensaje bonito para tu vida, sino un llamado de parte de Cristo para tu vida, para cada uno de nosotros. Jesús, vamos a leer el 29, dice, Jesús respondió y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Ojo, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Cómo ven a nuestro Señor Jesucristo? Miren, a veces van a renunciar ustedes a todo ello. No por ustedes, sino porque la gente se va a poner en un mal plan. Tus familiares se van a poner en un mal plan. Pero no te preocupes, no vas a estar solo. Es lo que nos está dando a entender Jesús. Yo te voy a duplicar a tus papás.
te voy a duplicar a tus hermanos. Y qué bonita es la familia de la fe, ¿verdad? Que tú vas a cualquier otro estado y allá te van a recibir los hermanos en su casa. Y te van a recibir con una sonrisa y con brazos abiertos. Hola hermano, ¿cómo estás? Hola hermana, ¿cómo? Bienvenido. Oye, fíjate que necesito que me hospedes una casa. Tengo problemas en la familia. ¿Habrá oportunidad? Claro, hermana, claro, aquí estamos. Y luego te vas a otro estado y luego te vas oye, fíjate, a lo mejor no tienes tú problemas, pero te vas tú a un lugar donde hay una iglesia a vacacionar. Y vas tú y te congregas y saludas a los hermanos ¿y dónde estás, hermano? No, pues estoy en un hotel. ¿Qué andas haciendo en un hotel? No, hombre, deja ese hotel, vente acá con nosotros, por favor. ¿A poco no es hermoso? Se te multiplican los padres y las hermanas y los hermanos. La familia se multiplica. ¿O no es algo hermoso? ¿O no es una bendición? Y los hermanos te atienden re bien. A veces te atienden mejor que tu papá y tu mamá y que tu familia. Cuando están bien recios. ¿Cierto o no? Amados, qué hermoso es lo que Jesús nos ofrece en esta parte. Vas a recibir 100 veces más ahora, pero lo más precioso. Y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. La tercera guerra mundial se huele a más no poder. Y si empieza a haber problemas, y si empieza a haber bombardeos, y tu casa se derriba por una bomba, es un ejemplo. No te preocupes, va a haber hermanos que te van a hospedar. Si tu familia te da la espalda, que te van a ayudar. Por eso es bonita la familia de la fe. Amados, vale la pena atender a este llamado, a este primer llamado que hace nuestro Señor Jesucristo. Siguiente punto, dice: Jesús nos dio ejemplo de negarse a sí mismo. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Explicación. Jesús abre su corazón con sus discípulos. Jesús les dice a sus amados discípulos: mi alma está muy necesitada. Mostró humildad. Está muy triste y hasta la muerte. Apóyenme, quédense aquí y velen conmigo. Él pide un apoyo. ¿Qué dice el 39? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué es eso? Jesús se estaba negando a sí mismo. Él estaba teniendo una prueba difícil, complicada. ¿Cuál era? Ganar su vida e irse a la gloria eterna de una vez. Vámonos. Y no sufrir la cruz. Él tenía que sufrir la cruz. Él estaba obligado a dar su vida en la cruz. No, Jesús no estaba obligado. A Jesús nadie le obligó. Dice la Biblia que Él dio su vida por amor, pero no porque nadie lo haya obligado. Él la quiso dar. Él se negó a sí mismo. Dejó la gloria eterna. Dejó la alabanza de los ángeles. Se negó a todo eso que tenía en el cielo para venir y recibir insultos de la gente mal agradecida, de la gente malvada. Allá en el cielo le daban alabanzas y aquí en la tierra le daban de puñetazos, le daban de escupitajos. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Él se negó a todo eso. Se negó todo lo que Él tenía en la gloria eterna por amor a nosotros, por amor a ti. Cierto, no es un verdadero ejemplo de negación. Él nos dice: niéguense a sí mismos. Él fue nuestro maestro y nos dio ejemplo de cómo es que uno se debe de negar a sí mismo, con tal de hacer lo correcto, a cosas que te son lícitas. Jesús se negó a sí mismo. Le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús quiere que hagamos lo mismo. Y debemos orar, y debemos de perseverar, y debemos de insistir en ello, para que se haga como el Padre quiere, y no como tú quieras, o como yo quiera, sino como Dios quiera. En pocas palabras, te es lícito hacer y hacer muchas cosas, sí, pero ¿será lo que Dios quiere? ¿O es lo que tú quieres? A la manera que tú quieres, y como tú ves las cosas. No es a tu manera. Es a la manera de Dios. Yo espero que me estén entendiendo. Ahora pasemos al versículo 40. Vino luego a sus discípulos, después de que Jesús estaba orando
y pidiendo ayuda al Padre. Dice, vino luego a sus discípulos y ¿cómo los halló? Durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Pregunto yo, ¿se negaron los discípulos? ¿Verdad que no se negaron? Ellos prefirieron un sueño que apoyar a Jesús. Ay, es que mi carne me pide mucho dormir y tengo mucho sueño, Señor, pues yo me voy a dormir. Tú me pediste ese apoyo, pero bueno, mi carne me pide dormir. Y se agarraron a dormir los discípulos cuando no era tiempo de dormir. ¿Les era lícito dormir, sí o no? Sí, les era lícito, pero ahí es donde ellos se tenían que negarse a sí mismos. Mi maestro me está pidiendo ayuda. Nunca me había pedido ayuda. Y en esta ocasión ha abierto su corazón, ha abierto su alma y nos ha dicho, me siento así, ayúdenme a orar. Y no oraron, lo dejaron solo. No se negaron a sí mismos. Repito, les era lícito dormir, pero no en ese momento. Tenían que haber apoyado a su maestro como buenos discípulos. Ahora entendemos que es negarse a sí mismos, negarnos a cosas lícitas por causa de la justicia, por causa del Señor Jesucristo, por causa de la verdad, como lo hemos estado viendo, como lo hemos estado hasta ahorita estudiando. Cuando uno no se niega a sí mismo, uno queda mal con Dios y también, ¿sabes qué? Queda mal con el prójimo. No le muestra uno amor a Jesús y no le muestra uno amor al prójimo. ¿O mostraron amor los discípulos a su maestro? No, Jesús les dijo, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, no me pudieron ayudar. Estoy a punto de ir a la cruz y me han dejado solo. ¿Por qué? Porque no se negaron a sí mismos. Prefirieron dormir que orar. ¿Te das cuenta? Oh, hermanos, que Dios llegue a nuestro corazón y transforme nuestro corazón cada día a la imagen de Jesús. Pero también tienes que poner de tu parte, esforzarte, negarte a ti misma y a ti mismo. Último ejemplo, vamos a ver de este punto, Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Una vez más vemos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de lo que le era lícito, pero no lo quiso hacer. ¿Le era lícito orar al Padre y que trajera 12 legiones de ángeles para que lo defendiera? ¿Estaba en lo correcto? ¿Era lícito? Sí, le era lícito. ¿Y lo hizo? ¿Y por qué? Porque se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo. Y el maestro prefirió sufrir todo lo que nosotros ya sabemos, por amor a nosotros. Entonces el negarse a sí mismo tiene que ver por amor a Dios. ¿Y por amor a quién? Al prójimo y a nosotros mismos. Uno se va a negar a sí mismo o a sí misma por amor a Dios, por amor al prójimo y por amor a nosotros mismos. Pudiera yo dar muchos ejemplos de qué es negarse a sí mismos, prácticos, pero yo espero que usted profundice aún más allá y vea qué más es negarse a sí mismos. A veces hasta en la comida y bueno, tantas cosas más. Pero eso es lo que Jesús nos está demandando, que nos neguemos a nosotros mismos. Segunda demanda del Evangelio, tomar la cruz. ¿Te fijas cómo va subiendo el tono de espiritualidad? ¿Cómo va subiendo la demanda? ¿Pero por qué? Porque Cristo lo vale. Punto y se acabó. Porque Cristo se merece. Y Él tiene toda la autoridad para demandarnos esto. Si queremos o no queremos. Si tú quieres, qué bueno. Y si no quieres, es tu responsabilidad. No es a la fuerza. Segunda demanda, tomar la cruz.
Los cristianos hoy en día ven la cruz como algo muy valioso por lo que representa, y están en lo correcto, porque la cruz de Cristo representa expiación por los pecados, porque la cruz de Cristo representa amor, salvación, gracia, ¿cierto o no? Por eso hoy en día la cruz, el sacrificio de Cristo, pues eso es lo que representa para nosotros: salvación, amor, misericordia, compasión, expiación. Porque si Cristo no hubiera muerto, no hubiera derramado sangre, ¿cómo hubiera habido perdón de pecados? Pero gracias a esa cruz, gracias a que Cristo murió en la cruz, y sobre todo me refiero a la muerte del Señor Jesucristo, no precisamente a la madera donde fue clavado, sino al evento que hizo Cristo, al acto que hizo Jesús, dar su vida y ser clavado en esa cruz. Uno tiene perdón, uno obtiene gracia. Entonces, hoy en día, eso es lo que representa la cruz para muchas personas, para muchos seres humanos. Representa, repito, salvación, amor, perdón, expiación, etcétera. Ahorita, pero cuando Cristo dio esas palabras, ¿qué representaba? Hace 2000 años. Yo me quiero enfocar a esa, no ahorita eso bonito, precioso, ay, qué hermoso. Y sí, estamos en lo correcto, qué hermoso y qué precioso. Pero esas palabras fueron dadas hace 2000 años. Y cuando Cristo dijo estas palabras, cuando Cristo habló de la cruz, Él se estaba refiriendo no a lo que ahorita nosotros pensamos, si estaba refiriéndose a la muerte misma, al sacrificio. Cuando la gente escuchaba las palabras de Cristo de la cruz, la gente entendía a que tenían que estar dispuestos a dar su vida para ser crucificados, literalmente. Si tú lo quieres ver así, porque hace 2000 años los romanos optaron por castigar de esta manera a la gente que ellos tenían en su lista. Y la gente tenía la pena capital, pero no como hoy en día se tiene, ¿no? Con la silla eléctrica o una inyección. No, nada de eso. Sino la pena capital era muerte de cruz. Crucificaban a las personas. Entonces cuando Cristo dice, el que quiera venir en pos de mí, debe de negarse a sí mismo, ya lo explicamos, y dice, y debe de tomar la cruz. Debe de estar dispuesto a tomar su cruz. Esto es, a morir por causa de Él. A morir, si así lo requiere, por causa del Señor Jesucristo. La cruz hace 2000 años representaba oprobio, porque toda la gente que era crucificada se burlaban de ellos, los escarnecían, los hacían cargar la cruz. Y la gente miraba ese espectáculo de una buena manera, sino de una mala manera. Era lo peor que le podía pasar a una persona, que muriera siendo crucificado, porque tenía que cargar su cruz, porque lo escupían, porque la gente entendía, esa persona era sumamente mala, por eso lo castigaron con muerte de cruz. No era cualquier cosa. Y así eran crucificadas las personas por la mano romana. Los ridiculizaban, les hacían escarnio, burlas, afrentas, oprobios, tantas cosas que representaba la cruz hace 2000 años. Hoy en día muchos piensan que llevar la cruz es soportar a la suegra. Imagínate nada más hasta dónde llega la mente religiosa. Hermano, si usted supiera todos los problemas que tengo allí en casa, tengo que llevar mi cruz. ¿Y cuál es su cruz, hermano? Mi suegra. Si usted conociera a mi suegra. Otros, es mi esposa. Si usted conociera a mi esposa. Otros, tengo que llevar mi cruz, es mi esposo. No saben lo que dices, de veras. La cruz es mi hijo. No sabe lo que dices. Eso no es llevar tu cruz. Cuando Cristo Jesús dijo que una persona debe de tomar la cruz, debe de estar dispuesta a morir por él. No a que esté soportando a tu esposo, a tu esposa,
a tus hijos, a tus padres, a tu patrón. Es que la cruz es mi patrón, hermano. Es que la cruz es mi hijo. Es que la cruz es esta carne que está revelándose. De veras, hasta a veces me hacen reír. Y lo digo en buen plan, no por escarnecerlos, sino de tantas ideas que sacan. No, amados, Cristo cuando le dijo a la gente, tienen que tomar su cruz, la gente entendió claramente qué les estaba dando a entender Jesús, qué les estaba diciendo Jesús. No era que soportaran a su esposa. Eso Jesús nos dice que hay que perdonar. Todo esto que te estoy diciendo de la gente que anda ahí diciendo que la suegra, que el esposo, que la esposa, son personas que tienes tú que perdonar. Pero tomar la cruz tiene que ver con estar dispuesta a morir por causa del Señor Jesucristo. A morir literalmente por causa del Señor Jesucristo. Pablo decía, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor debemos de ser. No, tu cruz no es tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu enfermedad, ni nada de eso. La cruz es estar dispuesta a morir por el Señor Jesucristo. Vamos a ver qué significa. Tomar la cruz es disposición voluntaria a dar tu vida por amor a Jesús. Por amor a Jesús. Tomar la cruz es también entrega de todo tu ser al Señor Jesucristo. Por cuanto has entregado todo tu ser, toda tu voluntad, toda tu vida al Señor Jesucristo, que la palabra Señor es curios, es amo, a tu amo, es que tú ya no vas a hacer tu voluntad, has muerto al yo, para solamente amar y obedecer al Señor Jesucristo, para dar tu vida, si así lo requiriera, siendo mártir, por el Señor Jesucristo, o dar tu vida por causa del Señor Jesucristo, porque a veces uno no va a ser mártir, no porque uno lo esté persiguiendo, sino que cuando tú vas a trasladarte para predicar la palabra de Dios a un lugar lejano, para hablarles del Señor Jesucristo, probablemente en ese lugar lejano, ese trayecto largo, puedas tener un accidente y en ese accidente mueras. ¿Estás dando tu vida por quién? Por el Señor Jesucristo, aunque no estés siendo tú perseguida o perseguido. Pero hay quienes no están dispuestos a ir a predicar a las colonias peligrosas, a las cárceles peligrosas, porque hay reos peligrosos que los pueden matar. Entonces, no, yo no voy, hay que vaya otro, pero Dios te está mandando a ti, no a otro, sino a ti. No, pero es que me pueden hacer daño, me pueden matar. ¿No estás dispuesta entonces a morir por causa de Cristo? Así te podía dar yo varios ejemplos. ¿Cómo voy a ir yo a aquella colonia si es puro narco lo que hay allá? No, hombre, ¿quién va a ir a predicar ahí con puro narco? Pues Cristo dejó el cielo y vino a predicarle a la gente de lo peor y ganó a muchos. Disposición a morir por causa del Señor Jesucristo. Eso es tomar la cruz. Hoy en día muchos dicen ser cristianos, pero no tienen a Dios en su corazón, no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a negarse a sí mismos, a sus lujos, no están dispuestos a morir, mucho menos por el Señor Jesucristo. Pero se dicen cristianos. ¿Cómo está eso? ¿Realmente serán cristianos si no están dispuestos a morir por causa del Señor Jesucristo? ¿Realmente serán cristianos si no quieren negarse a sí mismos? ¿Todavía aman al mundo? ¿Todavía se echan sus fiestas, sus bailes y tantas cosas más? ¿Serán realmente cristianos? No están dispuestos a dar su vida por Cristo, pero se dicen cristianos. Qué tremendo es el engaño. Miremos lo que le pasó a Pedro en este mismo punto. ¿Qué le pasó a Pedro? Mateo 26, 69 en adelante. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Ojo, mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. ¿Estaba Pedro dispuesto a morir por Cristo con esas palabras? ¿O quería más bien salvar su vida?
¿A qué le llevó ese miedo? A mentir. No sé lo que dices, dice. Vamos a ver, fíjate cómo sigue la actitud de Pedro. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento. ¿Cómo? No conozco. ¿A quién? Al hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Todo por salvar su vida. Todo por salvar su pellejo o su vida. ¿Cierto? ¿No le dijo Cristo a Pedro y a todos los discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo pregunto, ¿se estaba negando Pedro allí? ¿Estaba queriendo dar su vida por causa de Cristo? No. Y tome su cruz. ¿Cierto? No, Pedro estaba desobedeciendo. Y sígame. ¿A poco Pedro estaba siguiendo a Cristo de esa manera? ¿Era correcto? No, no era la manera correcta. Pedro le erró, Pedro se equivocó. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Pero vamos a ver otro pasaje. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. Ya no solamente de Cristo, sino ¿de quién? De los cristianos, de la iglesia. Tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Te das cuenta cómo el cristiano cambia hasta su manera de hablar? Su rostro resplandece, o sea, le cambia. Tenía una cara larga, ahora tiene una cara corta, llena de amor, ¿no? Tenía la boca cerrada, ahora tiene una sonrisa de oreja a oreja. Todo le cambia al cristiano. Se le ve hasta la sonrisa, los ojos, la mirada, todo le cambia. Cristo hermosea el rostro. Y en buen plan y con todo respeto, todos aquellos que no son caritas, vengan a Cristo. Y Él les va a hermosear su rostro, pero de una buena manera, no de la hermosura que a veces la gente quiere ver, ¿verdad? Dice en 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar una vez más: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Hizo lo correcto Pedro o lo incorrecto? ¿Qué hizo? Lo incorrecto. Bueno, ¿qué haces tú? ¿Te niegas a ti mismo? ¿A ti misma? ¿Te estás negando a ti misma, a ti mismo? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por causa de Cristo? Si tú dices sí, entonces, ¿por qué te comportas de una manera diferente? ¿Por qué te dices cristiano, cristiana, cuando no estás dispuesta a negarte a ti misma y mucho menos a dar tu vida por causa de Cristo? ¿Estás haciendo lo correcto? Claro está que no, claro está que no. Empezó a maldecir y a jurar y a negar al Señor Jesucristo. ¿Todo por qué? Por salvar su vida, por salvar su vida. Amados, Pedro, por salvar su vida, se acobardó, mintió y juró en vano por salvar su vida. Yo espero que tú, por quedar bien con la gente y ser deudor a la gente, no seas un mentiroso, una mentirosa, o vayas a darle la espalda a Cristo por algún otro pecado o cualquier pecado. ¿Por qué le pasó esto a Pedro? Número uno, por no atender a las palabras de Jesús. Por eso le pasó eso a Pedro. ¿Qué le había dicho Cristo a Pedro? Que él lo iba a negar. ¿Y qué dijo Pedro? No, Jesús, ¿cómo crees? Estás equivocado. ¿Verdad que no se preparó para lo que Cristo le había dicho? ¿Verdad que actuó precipitadamente, confió en sí mismo? Y tantas cosas más pudiéramos decir. Pedro no tuvo atención a la palabra de Cristo. Por eso es bueno prepararnos cuando Cristo nos da una advertencia. ¿Y qué? ¿Nosotros como cristianos no tenemos advertencias de parte de Cristo? Cristo ya nos ha dado advertencias. ¿Qué? ¿Van a hablar bien de nosotros o van a hablar mal de nosotros? ¿Van a hablar bien de ti o mal de ti? Entonces, cuando están hablando mal de ti, ¿por qué te escandalizas? ¿Por qué casi quieres hasta enojarte y golpear a la persona cuando están hablando mal de ti? Si Cristo ya te dijo que van a hablar mal de ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar para que no respondas como Pedro. Va a estar mochando orejas.
De veras Dios no quiere que mochemos orejas y debemos orar por nosotros, por nuestra manera de ser, por tu carácter, para no estar devolviendo mal por mal. ¿Cuántos Pedritos no hay aquí que andan mochando orejas con sus palabrotas por su carácter? Que Dios nos cuide y te ayude, amado hermano, amada hermana, a ser más humilde, a ser más como Jesús, más manso. Y para ello necesita estar pegado a Él, amarlo a Él y no devolver mal por mal. ¿Que Jesús no nos ha advertido que el diablo ha descendido con gran furia para hacer guerra contra los santos? Entonces, ¿para qué es que el diablo es una y otra y tantos pensamientos y ya es que hay? Bueno, no, Jesús ya nos había dicho, ¿cuál es el problema? Solamente ayuna, ora, pídele a Dios. Pero es que mi papá, hermano, ¿cuál mi papá, cuál mi mamá? Cristo ya te había dicho. Ponte a orar por ellos y guarda tu corazón, punto, y se acabó. Pero es que mi esposo, hermano, mi esposa, es que ya Jesús lo había dicho, que los principales enemigos van a ser los de tu casa. ¿Por qué quieres dejar a Cristo por ese tipo de problemas? ¿Te das cuenta cómo Jesús ya nos ha dicho todo? Pero uno es olvidadizo, uno no es atento a la palabra de Dios. Entonces te viene la situación y casi quieres amargarte. O hay quienes hasta se amargan por no atender al llamado de Cristo. Hermanos, alineémonos, abramos nuestros ojos, estemos velando, atentos a la palabra que Jesús ya nos ha dado. ¿O qué no dijo Él? Que iba a haber persecuciones, adversidades. Ay de vosotros cuando hablen bien de vosotros, dice Cristo. Hermanos, por favor, alineémonos. Abusados, no caigas en las trampas del diablo. Estemos alertas, atentos, maduremos, oremos, estemos a tono con el Espíritu Santo. Jesús ya nos ha advertido de todas estas cosas que te están pasando y nos van a seguir pasando. Pero afirmemos nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Estés tú dispuesta a sufrir por causa de Cristo? Aunque te hagan injusticias. Pero nunca venzas el mal con el mal, sino venzamos el mal con el bien. Hagámoslo por amor a Cristo, por amor a Él. Pedro no estaba preparado para esa prueba. Y si lo saco, no es por hablar mal de Pedro, porque quiero decirte que Pedro tuvo esa falta tremenda, pero ya después ya no. El apóstol Pedro, quiero decirte que no se acobardó, ya después, ya no lo negó. Él murió crucificado, murió por el Señor Jesucristo. Él terminó la carrera siendo un mártir, la carrera cristiana. No se acobardó, ya no volvió a jurar falsamente o no falsamente, sino ya no volvió a jurar en vano. Ya no volvió a negar a Jesús, a decir, yo no conozco a ese hombre. No, sino dio testimonio de conocer al Señor Jesucristo y murió siendo crucificado. Dio su vida, se negó a sí mismo, siguió al Señor Jesucristo hasta muerte de cruz. Fue diferente Pedro. ¿Quién lo transformó? Jesús. ¿Quién lo ayudó? Jesús. Jesús es el que te va a ayudar y nos va a ayudar si nosotros confiamos en Él. Pero morimos al yo, morimos a nosotros mismos, mueres a ti misma, a ti mismo. Disposición. Y Jesús ayuda, Él socorre. Pero como dijo Cristo, hágase como tú quieras, oh Padre, pero no como yo. Eso es lo que tienes que hacer, rendirte a Él y hacer la voluntad de Jesús. No tu voluntad, sino la voluntad de Jesús. Entonces Pedro fue un mártir. Él fue restaurado y murió años después crucificado. Amada persona, amado hermano, hermana, ¿estás dispuesta a morir por causa de Cristo? ¿A sufrir por causa de Cristo? ¿A dar tu vida por causa de Cristo? ¿Cuál será tu respuesta? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ve la mente que tenía o que debe de tener cada cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando alguien está con Cristo juntamente crucificado, vive de esta manera. Y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién dirige a ese cuerpo, a esa boca, a esos pies, a esos ojos, a esas manos, a ese corazón, a esa alma? ¿Quién la dirige? No el yo, sino Cristo es el que la dirige.
Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, con ojos, con corazones, con pensamientos, etcétera, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, confiando en el Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo vive un cristiano? Agradecido, agradecido por lo que Cristo Jesús hizo. Eso es cristianismo puro, cristianismo real. No solamente es arrepentirte de tus pecados, no solamente es creer en el Señor Jesucristo y dar tu vida al Señor Jesucristo, es negarte a ti mismo, es negarte a ti misma, es estar dispuesta a tomar la cruz de Cristo, a morir por causa de Cristo, por último que vamos a ver, y seguirlo a Él, y seguir a Jesús. Esas son las demandas del precioso evangelio. Ojo, la Biblia dice es tomar la cruz, otro de los evangelios dice tomar la cruz, ¿qué? Cada día, es cada día. No es tomar la cruz solamente un día, o 2 días, o una semana, un mes, es tomar la cruz todos los días. Todos los días estar dispuesto a negarte a ti misma, a negarte a ti mismo y a morir por causa del Señor Jesucristo. A estar dispuesto a morir. Es que no le voy a predicar a estos enfermos al hospital porque está duro el COVID, hermano. Dicen algunas. No voy a predicarle, la persona se está muriendo ahí en la casa, ¿verdad? Ya por el COVID. Ya a veces la persona ya no tiene el COVID, sino ya tiene los estragos del COVID. Ya el COVID ya se le fue. Ya lo único que tiene la persona es el estrago del COVID. No, es que tiene COVID. Hay que le predique otro. ¿Quién otro? Dime quién otro. ¿Quién le va a predicar a ese moribundo? Y con respeto lo digo, a ese enfermo, a esa enferma porque tiene COVID. ¿Quién? Ay, hermano, yo soy más inteligente, le voy a hablar por teléfono. No, Cristo no dice que hables por teléfono, porque estuve enfermo y ¿qué? Y viniste a mí. Por teléfono se habla cuando la gente está recién enfermita, pero ya está al borde de la muerte. Caray, vámonos. Horas, te pones en las manos de Dios y adelante. A predicarle la palabra. Ah, mira qué chistositos, bien cristianos y no quieren ir a predicarle a los enfermos. No, hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Y si vivimos? Para el Señor vivimos. ¿Y si morimos? Para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, que es lo importante, que seamos del Señor. Y eso, cada quien es responsable de la decisión. Uno debe de orar, yo solamente estoy predicando. El hermano me está mandando, no lo tomes de parte de un servidor. Te enfermas y te mueres, me van a echar a mí la culpa. Cada quien es responsable de sus decisiones, de sus convicciones. Yo nomás te digo lo que dice la palabra de Dios. Y no me estoy haciendo a un lado de mis responsabilidades. Porque entonces culparíamos a Jesús, ¿no? ¿Y a poco vamos a culpar a Jesús? Es que el hermano, no, pues yo te voy a decir, pues es que Jesús, entonces, no es así, no se trata de eso. ¿De acuerdo? Eso es estar dispuestos a morir. ¿Por quién? Por causa de Cristo. Y por ganar a un alma. ¿A poco no es hermoso ganar un alma? ¿No fue maravilloso lo que hizo Cristo estando enfermo? Ahí en la cruz ya estaba enfermo, todo debilitado. Y aún así ganó un alma, imagínate. Ganó un alma al borde de la muerte. Un tizón arrebatado del infierno. Se llevó nuestro Señor Jesucristo a una persona mala, a un ladrón arrepentido. Lo evangelizó en la cruz y lo ganó. Amados, meditemos esto en nuestro corazón, oremos, dispongámonos, encarnemos estas verdades, porque si no, cuando llegue lo que ha de llegar, prueba difícil, adversidad, persecución, a la primera, mira, te vas a echar para atrás del miedo. No se vale eso que se haga, no se vale eso. Última demanda del evangelio, tercer demanda del evangelio. No solamente es negarte a ti misma, a ti mismo, tomar la cruz cada día, sino también hay que seguir a Jesús. Sígame significa en el griego keleupsos, que tiene que ver con carretera o camino. Propiamente estar en el mismo camino con. Ya entendemos con quién es ese con. Es estar en el mismo camino con Jesús. ¿Acompañar a quién? A Jesús, no importando que ese camino sea peligroso, no importando que ese camino sea doloroso. Si así Jesús nos esté llevando por ese camino, sea doloroso, peligroso o tenebroso ese camino, todo estando
con Jesús, amada persona, no hay que temer. Es caminar con Jesús. Entiéndase, por el camino de valle de sombra y de muerte. La palabra sígame también significa específicamente como discípulo o llegar. Eso es lo que significa sígame. Porque el llamado es negarte a ti mismo, tomar tu cruz, y dice Cristo, y sígame. Entonces sígame, eso es lo que significa estar en el mismo camino con Jesús, estar acompañado con Jesús o seguir a Jesús, estar en el camino con Jesús hasta llegar a la meta que el Maestro nos trace. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Entendámoslo de la siguiente manera: seguir sus pasos. ¿Qué pasos dio Jesús? ¿Pasos de desobediencia o pasos de obediencia? Es pasos de obediencia. ¿Qué es seguir a Jesús? Pues ir por el camino que Él nos va trazando, y el camino que Jesús trazó fue un camino de humildad, de amor, de misericordia, de obediencia, de fe, de abnegación, de adversidad, de tentación, pero Él venció cada uno de estos obstáculos. Seguir a Jesús es seguir sus mismos propósitos, y los propósitos y los anhelos de Cristo es predicar el Evangelio, orar por la gente, ganar a las almas, hablar de las buenas nuevas a las personas. Seguir a Jesús también es seguir sus instrucciones, sus ordenanzas cada día, o entendámoslo de la siguiente manera: seguir su ejemplo. Eso es seguir a Jesús, seguir su ejemplo. No basta, repito, con arrepentirte, con tener fe en el Señor, entregar tu vida. No basta con abstenerte, negarte a ti mismo. No basta con estar dispuesto a dar tu vida por Cristo, sino tienes que perseverar en el camino de Cristo. Tienes que seguir al Señor Jesucristo. Y esto es todos los días. Buscarlo, amarlo, servirlo todos los días. Eso es seguir a Jesús. Ya no es andar en tus propios caminos, porque seguir es a alguien que tú estás teniendo como objetivo. Estás siguiendo a alguien que va delante de ti. Si Cristo va hacia la derecha, tú vas hacia la derecha. Si Cristo va hacia el frente, tú vas hacia el frente. Si Cristo va hacia la izquierda, tú vas hacia la izquierda. Pero no puede ser que tú vayas hacia la derecha cuando Cristo va hacia el frente. Tú no estás siguiendo a Cristo, tú estás siguiendo tu propio camino. Eres sabio, sabia en tu propia opinión. Por eso siempre es bueno entender y saber la voluntad de Cristo cada día, para que tú lo sigas cada día y no andes en tus propios caminos. Amados, eso es cristianismo. Esto es realmente cristianismo. Si tú tienes estas tres características y añádele tú lo que compartimos la semana pasada, hay un verdadero arrepentimiento y te has entregado a Cristo y has creído en el amor de Cristo, has creído en el mensaje de las buenas nuevas, tú eres un verdadero cristiano. Eres una verdadera cristiana. Te lo digo no solamente por mis palabras, sino por lo que dice la Biblia. Escrituralmente, tú eres un cristiano. Eres una cristiana, porque sigues a Jesús. Fíjate lo que dice San Juan 14:6, y es nuestro último pasaje. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amados hermanos y amigos, el único camino para ir a la gloria eterna e ir al Padre Celestial e ir al cielo es Jesucristo. Y Jesucristo ha puesto ese camino, ha puesto una verdad. ¿Cuál es ese camino? Él, su misma persona. ¿Cuál es esa verdad? Lo que hoy tú estás escuchando. Las demandas del Evangelio. El Evangelio, la bendita palabra de Dios, no es ninguna denominación, no es ninguna religión o alguna agrupación, es la palabra de Cristo, la verdad es de Dios. Y claro está que Él ha dejado a un cuerpo, a una iglesia,
Pero el que dirige a esa iglesia no es el pastor, sino es Cristo Jesús. Y el servidor es el ministro, es el pastor nada más. Pero la palabra de Dios es la que debe dirigir esa iglesia. Y esa iglesia, repito, es dirigida por Cristo, principalmente. Entonces, esta es la tercera demanda. Hay que seguir a Jesús. Quiero terminar este estudio con una breve aplicación. Hemos visto 3 demandas. La primera, negarte a ti mismo. ¿Te niegas a ti mismo? ¿Te niegas a ti misma de la manera que hemos explicado? Segunda demanda, ¿tomas tu cruz cada día? ¿Estás dispuesto a morir por causa de Cristo? No importando que te enfermes y después, si te enfermas por predicar la palabra y te mueres, ¿estás dispuesta a morir por causa de Cristo? Por causa de la verdad, por causa de la justicia. Y no solamente eso, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? A donde Él te diga que lo sigas, a dejar tu tierra, tu parentela, tu familia, etcétera, etcétera. ¿Estás dispuesto a amar a Jesús hasta el último suspiro de tu vida? Si tú dices sí, quiero decirte que vas por buen camino, vas por el camino estrecho. Pero si tú te has visto reprobado en cualquiera de estos 3 puntos, debes de meditar en tus caminos, deberías de meditar en tu cristianismo. Porque a Cristo se le ama con todo el corazón. Y con todo el corazón es de esta manera. Quizá a lo mejor te haga falta, ¿verdad?, estar más firme. No hay problema. Con que tengas tú ese poquito y que vaya creciendo cada vez más. Pero que tú tengas esas 3 características importantísimas. Importantísimas. Pero debes estar más sólido, más sólida cada vez. Debes estar más firme cada vez. Pedro estaba dispuesto a amar a Cristo, había renunciado a todo, sí, pero no estaba sólido, no estaba firme. Era necesario fortalecerse más en Jesús. Y hasta que se fortaleció, él hizo lo que hizo, dar su vida por Cristo. Así nosotros debemos de crecer, un cristiano debe de crecer, debe estar más fortalecido, pero debe de tener las 3 características. Debe de tener estas 3 demandas, y no es algo imposible. Solamente es que tomes una decisión, negarte a ti misma, tomar tu cruz. ¿Estás dispuesta a dar tu vida por Cristo? O pregunto yo, ¿estás dispuesta o no estás dispuesto a dar tu vida por un hijo? Los que son padres, ¿estás dispuesto, sí o no? ¿Verdad que estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos, sí o no? ¿Y por qué no por Jesús? ¿Verdad que sí se puede estar dispuestos a dar nuestra vida por alguien? A ver, los hijos, ¿están dispuestos a dar su vida por su mamá o su papá, sí o no? Y así les puedo yo dar ejemplos. Ok, ¿por qué no por Cristo? Si Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro todo. Cerremos nuestros ojos, por favor, y meditemos en esto que hemos estado compartiendo. Tengamos un momento de oración, un momento de meditación de lo que se ha estado hablando, y meditemos en la letra de este canto. Hoy hemos visto las demandas del Evangelio. Amado Jesús, ayuda a cada persona a atender a estos llamados, al llamado del Evangelio, al llamado de estas demandas. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirte. Amado Cristo, cada cristiano debe de estar dispuesto a todo ello. Por esto esta palabra es para todos, como tú lo dijiste, Señor. Un llamado para toda la gente, pero también para tus discípulos. Amado Jesús, solos no podemos. Necesitamos tu ayuda día a día para cumplir con fe estas tres, Señor amado, demandas del Evangelio. Y hoy te decimos humildemente y solamente por tu gracia y con tu ayuda,
que queremos cumplir estas demandas. Hermanos o amada persona, vengamos a Jesús como Él lo pide y como Él lo demanda. Él dice en su palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. Hoy te decimos, Señor, a través de esta palabra, Señor, que nos has dado, lo siguiente, a través de este canto. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte solamente por amor, por amor. Amada persona, amado hermano, hoy tomemos una decisión para con Cristo Jesús. Hoy nos pide Él estas demandas. Hagamos lo que Él nos dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quien haya tomado esa decisión, pongámonos de pie y digámoselo a Jesús con fe, con confianza. Pongámonos de pie y terminemos este servicio atendiendo a este llamado. No se lo digas a las personas ni a un servidor, digámoselo a Jesús. Jesús está aquí y tomemos esta decisión. Aquí estamos, Señor Jesús. Aquí está tu manada pequeña, Señor. Aquí están tus hijos. Aquí están, Señor, todos aquellos que hoy toman esta decisión, Señor. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fue
solamente por amor, por amor, por amor. Por amor a ti, Jesús, porque tú nos has amado y buscado, y diste tu vida por nosotros en la cruz, moriste por mí, Señor Jesús. Por eso hoy te amamos, Jesús. Por eso te seguimos. Por eso tomamos nuestra cruz cada día, Señor. Toma nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra alma. Para ti, por eso nos negamos a nosotros mismos, porque tú te negaste hace 2000 años al morir por nosotros. Gracias, Señor. Por eso que hemos tomado la decisión de seguirte, de amarte, Señor, nuestro Dios. Mi Salvador. Decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti. Perder mi vida, hallarla para ti. Perder mi vida, hallarla para ti. Por amor. Por amor a ti, Cristo Jesús, por amor a mi prójimo, por amor a ti, Jesús. Porque fuera de ti nada deseo, porque fuera de ti nada deseo.
de mí. Y como cristiano, Señor, he decidido no mirar atrás, seguirte, servirte solamente por amor, por amor. Por amor. Por amor. Porque si tú ayudaste a Pedro, Señor, a Pablo y a cada uno de aquellos mártires que se negaron a sí mismos, que tomaron su cruz cada día y te siguieron, así como tú los ayudaste a ellos, ayudarás a todo aquel que cumpla estas demandas del Evangelio, Señor. Solos no podrán, pero tú has prometido ayudar. Y hoy confiamos en ti, Señor, en que tú nos vas a ayudar. Parece un camino imposible, difícil, pero ya lo han caminado otras personas, hombres y mujeres, y sí lo lograron, porque ellos se dispusieron, porque ellos fueron de esos algunos y tú los ayudaste. Permítenos ser de esos algunos, Señor, día a día. Ayúdanos, Señor. Solos no podemos. Ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, oh Dios.